falso homenaje a un tercio aproximadamente de las víctimas del COVID fue más bien el selfie, otro de los selfies sociopáticos del presidente del gobierno. Sánchez e Iglesias convirtieron un acto de duelo nacional para muchos de los que no pueden estar, obviamente, en el día a día de las maldades estratégicas del gobierno, en una especie de boda de Correa en el que un montón de señoras del Ejecutivo recién aprovecharon el boato para pasear su estatus de nuevo rico. Aquello fue el guateque de unos enanos místicos que convirtieron a la Almudena en una suerte de hoguera olímpica, o en el especial Craig Nadún del presidente del gobierno, de Pedro Sánchez. Recordaba el típico pareo celtíbero del típico veinteañero justito de pasta que se cuelga en la pared del salón este trapo para intentar rellenar los huecos de un piso diáfano. Así, Pilar Llop, la presidenta del Senado, se enfundó en un top dorado de brilli fruncido y una falda morada que hubiera sido la envidia de cualquier pilingui de la noche marbellí. Su intención con aquel miriñaque berenjena fue la de conmemorar quizá a las asesinadas por el machismo en España como exdelegada de gobierno contra la violencia de género, aunque en aquel funeral hubo millares de mujeres, como de hombres, enterradas con nocturnidad y alevosía por el gobierno que antes las había desahuciado por ser quizá demasiado mayores o estar demasiado enfermas o tener enfermedades incompatibles con la vida o hándicaps, como llegaron a justificar en un momento dado. Y aunque su señoría, por cierto, no encuentre falda apropiada para rendir duelo a los 18 hombres y niños asesinados por sus mujeres y por sus madres en lo que llevamos de año. En todo caso, la cuarta autoridad del Estado acabó aplastada por la paradoja de que en su intento de entronizarse como icono de la dignidad femenina, la presidenta de la Cámara Alta acabó por consolidarse como el producto estrella de una estantería profiláctica de farmacia para mayor gloria del patriarcado, porque Pilar Llop transmutó en una especie de botellita de Durex Lovers Connect de 60 milímetros. Además, el falso funeral se pareció asombrosamente a uno de esos actos de campaña fraudulentos a los que están abonados tantos miembros del Partido Socialista desde Zapatero y cuyo propósito es el de certificar el empate entre los muertos y sus responsables. Y para eso, y como siempre, trajeron lo que ellos han llamado siempre observadores internacionales. Los trajeron al funeral pagano para contar a la comunidad internacional que la cifra de muertos jamás pasó de 28.000 personas. Igual que los trajeron a principios del 2000 para construir un relato en el que las 900 civiles, las 900 personas asesinadas a bocajarro por ETA y los que les exterminaban eran dos bandos. Y a pesar de ver los cuerpos de inocentes sobre el volante de un coche en aquel entonces, o del suelo tapado sobre una manta que traspasaba en los telediarios, casi cada par de semanas los socialistas lograron asentar la dialéctica de la equiparación, de la misma responsabilidad entre los verdugos y los asesinados, que en ocasiones incluso llegaban a ser egoístas. Los equiparaba en los medios de comunicación y en gran parte de la sociedad, llamando guerra a un genocidio unilateral en el que en realidad unos llevaban pistolas y amonal y otros un periódico, un lápiz o un paraguas, y llamaron paz a la renuncia de un Estado a hacer justicia con sus víctimas, y llamaron paz a investigar más de 300 asesinatos sin resolver, y llamaron paz a la legalización y burocratización de ETA en las instituciones, y llamaron entrega de arsenal al vídeo de un par de tipejos venidos de algún país africano para certificar que un par de fusiles carcomidos, que después, por cierto, volvieron a llevarse, fueron llamados observadores internacionales. Gente que vino de un país lejano para decir que nosotros debíamos de articular nuestra democracia admitiendo que asesinos y asesinados estaban al mismo nivel. Y para certificar que lo que hubo en España el 1 de octubre del 2017 no fue en realidad un golpe de Estado
y llaman observador internacional a un tipejo, a Zapatero, que cada vez que se va a recoger un fajo de billetes a Miraflores, fajo de billetes manchado de narcotráfico y de sangre, por oficializar que lo de Venezuela es precisamente el ideal de democracia del Partido Socialista y de Podemos. Esos certificadores eran los mandatarios europeos y los de la OMS, empleados de los comunistas, combatiendo con chuletitas de cordero lechal sobre lecho de verduritas gratinadas, la verdad ofrecida, las cifras ofrecidas por el New York Times, que dijo que España había sido el país europeo que más tarde había actuado contra el coronavirus, o por la Universidad de Cambridge, que puso a España exactamente en el último puesto de la gestión de la pandemia del mundo desarrollado, o por el informe de la Asociación Española de Profesionales y Servicios Funerarios, que matizó que el número de personas que habrían muerto realmente en España por la pandemia del coronavirus entre el 14 de marzo y el 25 de mayo sería de 43.985, o por el Instituto Nacional de Estadística y por los modelos que prevén que la mortalidad en términos semanales ofrecidos por el INVERES reflejaba con exactitud que la estimación de los fallecimientos incrementados y causados por el coronavirus en España se situaba en aquel momento en 52.500 decesos, a los que había que añadir, por cierto, miles de muertes adicionales que podrían no aparecer en las cifras del Instituto Nacional de Estadística debido a retrasos existentes todavía en la comunicación de mortalidad de los registros civiles. Bien visto, y en términos de rédito político podríamos decir que los menús culinarios de 5 estrellas de los certificadores de la pulcritud del presidente no le han salido precisamente tan caros a Sánchez, ¿verdad? Quizá porque la muerte se le ha pegado a los responsables de este gobierno en los zapatos en contra de su propia conveniencia. Aquel acto recordaba en todo al desamparo, a la incomparecencia y al silencio del que fueron objeto los españoles durante más de 3 meses que duró el estado de alarma. En lugar de homenajearles, había que meterles en las cunetas de una memoria histórica que jamás ha existido ni jamás va a existir para el Partido Socialista. El paripé, como todo trámite artificioso, fue frío porque no había una sola referencia a los muertos ni a su trascendencia. Era laico porque entre los católicos no están esos votantes comprados a los que este gobierno, por cierto, saluda con habitualidad y efusividad con el tradicional Ramadán Karim. Era esencial despachar rápido el mal trago de los fallecidos porque muchos, como Fernando Simón, luciendo su mascarita de tiburones, cuando no aquella camiseta de la entrevista del País de puto virus, mientras se reía, como cuando se reía de los 47 muertos cuando ya empezaron a caer, pues con ese bañador debajo de los pantalones de luto que llevó a ese falso funeral, iban a perder el avión para irse a surfear a una playa del Algarve portugués. Bien pensado, ¿qué hacían allí? Porque ¿desde cuándo van a los funerales los enterradores? No están solos en su dolor, decía el rey don Felipe VI, con mucha razón, porque no están solos, están absolutamente abandonados y sus familias expulsadas a un vacío para toda la vida, porque los que se fueron no existen ni en la memoria de una ciudadanía conformada con la falsa verdad contada por unos medios comprados por el gobierno, por unos periodistas vergonzosos que se han encargado durante la última semana de decir que lo que aquello se celebró fue un acto de unidad. A ninguno de ellos les recibirá, y hablo de las familias de las víctimas y de las propias víctimas, jamás les recibirá este gobierno, porque la muerte de un marido, de un hermano, de un padre, de un hijo, de una madre, de una hermana, jamás ocurrió. Por eso Sánchez jamás puso un pie en el Palacio de Hielo cuando morían de 800 a 900 personas al día, porque de haberlo puesto, de haberlo hecho, hubiera derrumbado el puesto de mando de su única gestión desde que es presidente del gobierno. Lograr que un país otra vez vuelva a olvidar a sus muertos.